Bueno, qué maravilla, amigos, ya estamos aquí. Yo les agradezco el día de hoy la oportunidad de poder recibir esta experiencia, así como el poder tener esta reunión. La verdad es que quincena tras quincena es algo maravilloso que nos sucede y no solamente lo digo de manera personal, me lo comparten con mucho gusto y yo se los comparto de regreso. Es algo que disfrutamos todos. Así que me siento muy contento de saludarles en esta noche. Buenas noches, Lulú, también, que estás con nosotros. Bienvenidos, bienvenidos a todos. Les agradezco esta oportunidad que nos damos y estamos aquí. El día de hoy, amigos, amigas, precisamente para analizar un tema bastante interesante, un tema bastante interesante. Y este tema precisamente tiene que ver con lo que es, y yo les decía, la formalidad de la psicología, puesto que vamos a analizar un tema que desde un punto de vista clínico, bueno, pues se rige como un trastorno. La psicosis termina por ser una de las grandes áreas de lo que la psiquiatría y la zona clínica de la psicología puede enfocarse. ¿Por qué? Porque conlleva diferentes tipos, ¿no? Diferentes áreas, dentro de lo que puede incluso ser la parte de los delirios, por ejemplo, o la parte de los trastornos esquizoides, ¿no? La parte también a lo mejor de los episodios psicóticos, de los trastornos esquizoafectivos. Bueno, hay diferentes tipos, diferentes formatos en los que se divide. Y por eso es necesario incluir esta forma clínica que el día de hoy pues vamos a tomar como una base y posteriormente a, como ya lo sabemos, acercarnos a través de un análisis de un origen. ¿Por qué sucede este tipo de alteraciones en la psique de un ser humano? ¿Por qué un ser humano termina por alterar su realidad de una forma, amigos, de una manera en la que incluso crea que muy posiblemente el otro le ame o muy posiblemente crea que invirtiendo ese dinero en ese proyecto, muy posiblemente se volvería rico y muy posiblemente es un negocio de alto riesgo y todo el mundo se lo dice, pero su fe ciega en ese proyecto comienza a ser incluso un problema, no solamente para él, sino para la economía de toda una familia. Y esto es lo que vamos a analizar. ¿Cómo es que una persona pasa de una creencia a incluso llevar cierto deseo, incluso a modificarlo y a sumarlo a lo que pueda llegar a ser una realidad alterada, una realidad diferente? Porque hay personas que incluso modificamos la realidad para defendernos de la vida, porque la vida parece muy hostil, porque la vida parece sumamente difícil, porque la vida pareciera que es una zona incluso de guerra para muchos seres humanos. Y esto hace inmediatamente que nosotros nos defendamos, ¿no? Ante estas posibles zonas de peligro que pinta esta vida, esta realidad que me está ofreciendo esta vida, ¿no es cierto? Y por eso modifico esta realidad, por eso busco modificarla, por eso busco incluso a veces burlar esta realidad, porque muchos de nosotros al final lo que terminamos haciendo es burlar la realidad, ¿no es cierto? Tratar de ignorar esa realidad o de hacernos ajenos a esa realidad y empezar a buscar entonces una realización fuera de esa realidad. Eso es lo más impresionante de los actos psicóticos, ¿no? Y qué decir de aquellas zonas perversas del psicótico en donde muy posiblemente comienza a hacer, a convencer, a manipular al otro para que crea su modificación de la realidad, para que el otro comience de a poco a aceptar esa irrealidad de este sujeto. Es algo que se da muy natural, incluso en las parejas, ¿no? En las familias, ¿no? El que yo de alguna manera convenza al otro literalmente de esta modificación de mi realidad.
y a veces se da de forma colectiva. Un grupo de seres humanos obligan a una comunidad a aceptar su irrealidad, a aceptar su modificación de la realidad. ¿Por qué? Porque hay una gran necesidad de ser aprobados, porque hay una gran necesidad de ser muy posiblemente reconocidos, de ser considerados. Y ahí es donde surge, ¿no? Esta posible incluso petición que termina por ser a veces desmedida de algunos grupos que se vuelven radicales buscando de alguna otra manera la aprobación de los demás, obligando a que los otros les acepten esa sin razón por la cual ellos se han defendido del mundo y obligan a los demás a que lo aceptemos. Y así vivimos todos. Y así hemos vivido. Y así hoy más que nunca en este tiempo que nos está tocando, es un tiempo en donde estamos políticamente obligados, muchos de nosotros, a ¿no? Poder mantenernos al cierto margen con ciertos temas, porque si no puede ser un tema que cause o una zona que cause determinado disturbio en algunas personas y pueda llegar a ser ofensivo. Y todo esto es un tema actual. Si ustedes se dan cuenta, este es un tema actual. En las redes sociales se ve, en los noticieros, bueno, en todas partes tú puedes observar esta temática. ¿Ah? Y la verdad es que la psicosis es algo muy natural, amigos. Es más natural de lo que nosotros pensamos. La psicosis es tan natural que podría llegar a caer en algo como un acto de modificar una fotografía en Facebook o en alguna red social. Es que en esta foto salgo yo muy morenito y me voy a poner un filtro en donde me vea más güerito, o en donde me vea más delgado, o en donde me vea con más labios, o en donde me vea con menos nariz, o en donde me vea, ¿no es cierto?, con más cabello, o donde me vea, ¿no? Y tú te das cuenta enseguida que intentas modificar tu realidad, incluso en una fotografía. Y es algo natural. Prácticamente para eso se inventaron los filtros, ¿no? Para que tú modifiques un poquito de ti. Algo que no te agrada es que no me agrada cómo se me ven mis cejas. Ahora este filtro hace que mis cejas se vean más retocadas, que mis ojos se vean de otro color. Mira, se ven mis ojos claros, se ven mis ojos color miel, se ven mis ojos color verde. Ah, eso es una forma de modificar tu realidad. Tu realidad es que tus ojos literalmente es negro azabache, ¿no? Esa es tu realidad. Y de alguna otra manera estás buscando modificarla. Y fíjense cómo la industria, precisamente de la búsqueda, de la necesidad del ser humano, porque hay una industria. O sea, si ya sabemos que el ser humano se rige por sus necesidades, hay una industria que está buscando literalmente complacer esas necesidades, ¿no? Y esas precisamente, esas industrias son las que venden esos productos que buscan modificar la realidad del sujeto. Y es que no es malo. Si tú tomas esta pastilla, tú vas a tener una erección, ¿no es cierto? Cosa que ya no te sucede, ¿no? Es, no, pues ya biológicamente ya no me sucede, ¿no? Pero pues me tomo esa pastilla y yo altero mi realidad para poder entrar en una oportunidad. Y dirían, ¿y eso es malo? Para nada, tú pregúntale a ese sujeto si le fue mal. Tú preguntas a esa persona, oye, ¿te fue mal con esa pastillita azul? No, hombre, pues yo me la pasé muy divertido, ¿no? Díganme psicótico, díganme lo que quieran, pero yo me divertí. Y que soy sincero, es sano, literalmente, en este tema hablando, el que un ser humano pueda llegar a alcanzar a la realización de su deseo, porque al final esa es la búsqueda constante de todo ser humano, dice el doctor Sigmund Freud, la búsqueda de la realización del deseo, el encontrar una ruta, cómo realizarlo, es algo maravilloso y nadie debería de privarse de realizar su deseo, mientras no afecte a terceros, obviamente, nadie debería de privarse. Pero ¿qué pasa entonces con aquellos que no podemos realizar nuestro deseo? Muchas veces entonces tratamos de modificar cualquier contexto alrededor del deseo, así como
si, ¿no? ¿Cómo era el dicho de si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña? O algo así era el dicho, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, amigos, esto tiene que ver. Yo comienzo entonces a modificar mi realidad para que quepa esto. Comienzo a hacerle un hueco a la realidad para que esto comience a caer. Es que yo necesito que esto quepa en mi realidad, pero mi realidad literalmente no tiene que ver con este contexto, con esta idea, con esta forma. Yo intento meterme en esta realidad. ¿Sí? Hay personas que se creen extranjeros. Ustedes no sé si vieron la película, no sé si vieron la película de, ahorita se me fue incluso, la tenía aquí literalmente en la punta de la lengua, como dicen el nombre, ¿no? Pero es una película de una familia, es una película mexicana, de una familia que tiene mucha posibilidad económica y acá decide en su momento eh, darle un escarmiento a los hijos, ¿no es cierto? Darle un escarmiento a los hijos y decirles que se han quedado en la bancarrota. Ustedes saben qué película es, ¿no es cierto? Ustedes díganmelo, si ustedes se acuerdan, ustedes díganmelo, por favor, porque yo no me acuerdo en este momento y no es posible. Bueno, en esa película, precisamente se habla de esa temática, ¿no? Esa temática que muchas veces termina por ser algo apabullante para algunas personas, el que no pueda cumplir mi deseo, el que no pueda realizarme como yo tenía pensado, ¿no? Y precisamente esa película toca algunos de estos temas que el día de hoy nosotros vamos a tratar, ¿no? Incluso intentar modificar la realidad es una de las maneras en las que nos defendemos a lo que tenemos enfrente y que vemos como algo hostil o como algo peligroso o como algo de riesgo. Intentar evitar aquello de riesgo es como recortar muchas veces parte de mi realidad, intentar enflacarla, ¿no? Para evitar, hagan de cuenta, ese lugar de riesgo, aunque como todos sabemos, pues es prácticamente imposible para muchos seres humanos el evitar este tipo de riesgos, de posibilidades de peligro para nosotros, ¿no? Y por eso mismo es que nosotros caemos en este tipo de conductas, es que nosotros caemos en este tipo de estados, ¿sale? Entonces, tú te habrás dado cuenta que tu realidad actual muy posiblemente no termina por ser de tu agrado. Tal vez te has dado cuenta que de alguna u otra forma hay algo que no termina gustándote de ti, tenga que ver con un aspecto físico, con algo psicológico, con algo sentimental o emocional, con algo que tiene que ver incluso con la parte social. Y yo quisiera modificar esa parte en mí, ¿no es cierto? Y todos trabajamos, incluso la gente asiste a terapia para trabajar, para reforzar, para rediseñar ciertas áreas en sí mismo, y eso es totalmente válido. Sin embargo, eh, nosotros sabemos que la necesidad, amigos, nos puede llevar de una forma bastante severa a cambiar nuestra manera de ser, de pensar y de actuar. Nos puede llevar a reconfigurar incluso esa manera de ser, de pensar y de actuar. ¿Por qué? Porque instintivamente, porque de forma inconsciente, nosotros nos llevamos por aquel deseo. Ya lo decía el doctor Sigmund Freud en su principio de placer, el ser humano tiene como principio básico a nivel psíquico la búsqueda de eso que le pueda generar placer. E incluso este principio está por encima de su principio de realidad, que quiere decir, de alguna u otra manera, pasar por encima de mi realidad con tal de obtener mi placer. Y ahí es donde muchos de nosotros podemos entender entonces que una persona con este tipo de características de modificar su realidad, en sí lo único que están haciendo es perseguir un deseo. ¿Por qué entonces están modificando o están ignorando su realidad? ¿Por qué un sujeto ignora la realidad de que es casado, de que tiene 3 hijos y una familia y termina teniendo una aventura? ¿Por qué de alguna otra manera termina
ignorando, haciendo, recortando su realidad de una u otra forma para que esto sea algo totalmente diferente. En esta película que yo les compartía, sale un personaje que es el novio de la hija de esta película del señor, ¿no? De este papá que sale ahí, que les da el escarmiento a sus hijos. Y es un tipo que dice que es español, que habla con acento español y que de alguna u otra manera el tipo incluso hasta pues alardea de su familia y de todo, ¿no? Al final se dan cuenta que el cuate era de Cholula, ¿no? De Puebla. Al final se dan cuenta que el cuate era de Cholula y que no tenía nada de español, ¿no es cierto? No tenía nada. Nosotros los nobles se llama la película. Es verdad, Iris. Nosotros los nobles se llama. Exactamente, mi buen Luis. Justamente. Bueno, en esta película de los nobles, precisamente, esta, esta chica está enamorada de un galán que, les digo, supuestamente es español. Y este es un cuate que literalmente está en medio de un momento muy psicótico, ¿no? En donde incluso se crea una personalidad español, con un acento español, y sí, yo te digo, ¿no? Y comienza a hablar con este acento así como españolesco, y, y comienza a hacer algo diferente a lo que, porque el cuate era un poblano, ¿no? Con un acento poblano seguramente, y muy posiblemente, ¿no? De una familia que a lo mejor venía de hace tiempo, de determinado lugar, de determinada provincia, por ahí de Puebla, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, amigos, el hecho de entrar en este tipo de estados de psicosis es algo que para muchos incluso podría parecer gracioso, pero para otros es algo muy serio, porque hay gente que se cree esto. O sea, tú dirías, bueno, este es un farsante, es un mitómano, es un farsante que de alguna otra manera está intentando estafar, porque esa era su misión, ¿no? Quedarse con el dinero de la familia o de la chica, su fideicomiso, su dinero, bueno. Por eso quería incluso casarse con ella, ¿no? Y por bienes mancomunados para que no hubiera problema y bueno. Entonces, si se dan cuenta, precisamente, tú dirás, bueno, este es a lo mejor una persona que lo hace de una forma delictiva. Bueno, está bien, pero hay personas que se lo creen. Hay seres humanos que se creen precisamente esto y que no solo se lo creen, intentan hacer que los otros les crean también, que los otros les compren esta modificación de su realidad. Y ahí es donde precisamente cae ya en lo que pueda llegar a ser un estado de patología, de análisis mucho más clínico, ¿no? De lo que nosotros esperaríamos, amigos. Y vamos a intentar abordar esto desde esa zona clínica. Quiero darles un acercamiento de lo que pueda llegar a ser una breve clasificación de los trastornos psicóticos, porque esto es una familia con primos, tías, suegra, ¿no es cierto? Todo. Dentro de estos trastornos hay toda una familia, hay un repertorio y de alguna otra manera bastante familiares, bastante peculiares. Uno de los familiares, precisamente yo diría, ¿no? El familiar principal dentro de esta clasificación de trastornos es la esquizofrenia. Esta es una zona bastante clásica y le soy sincero, cada vez se da más y más el que las personas estén diagnosticadas con este tipo de trastornos. Aquí hay diferentes tipos, ¿no? Hay diferentes tipos de esquizofrenia. No vamos a nombrar todos los tipos. Se caracterizan en realidad por este tipo de alucinaciones, se caracterizan también por estados delirantes, ¿no? Por, de alguna u otra manera, estas alucinaciones sensoriales, los sentidos fallan en ese sujeto, huele cosas que no, que no son, es decir, huele que la comida huele a algo, o huele que la casa huele a algo fétido, sobre todo olores fétidos, olores
bastante fuertes en el aspecto de lo desagradable, ¿no? Olores insoportables, ¿no? Que el sujeto asegura que este lugar huele a algo insoportable, huele a excremento, ¿no? Huele a orines, huele a algo fétido, huele a que algo se está pudriendo, huele a un animal descomponiéndose. Y el sujeto lo asegura, mi cuarto, mi habitación huele así, o el pasillo de la casa huele así, o el baño de la casa. Entonces, eh, este tipo de alucinaciones pueden ser visuales también, ¿no? Incluso puede ser que tú literalmente modifiques la realidad agregando determinados tipos de objetos, ¿no? Determinado tipo de objetos o elementos a esta realidad. Personas, por ejemplo, ¿no? Agregando personas, agregando objetos, estamos hablando en el aspecto de, por ejemplo, circunstancias, ¿no? Agregando de repente en un momento en el que las personas alrededor están viviendo un momento a lo mejor difícil, como una pérdida, el sujeto llega en un estado esquizoide y muy posiblemente llega chiflando y llega aplaudiendo y llega intentando alegrarlos, ¿no? Tratando de hacer algo diferente, ¿no? Y mucha gente alrededor tal vez se enfadaría con él, pero pues la gente tal vez no sepa que él está tratando de que esto sea diferente, incluso de una forma de defenderse, tal vez de la pérdida de un ser querido, y esto es un estado. A veces se portan de una forma hostil. ¿Por qué? Porque ese tipo se podría decir, de alteraciones de la realidad les complica muchísimo su existencia. Ya sea un sabor, hay personas que sienten que sabe la comida a fierro, o, una, o un tipo de alteración táctil, personas que sienten hormigueos o sienten que precisamente les anda un animalito, me anda algo en la espalda y todo el tiempo están con esa sensación de que les anda una hormiga o de que les anda un insecto o de que está dentro de su oído ese insecto, ¿no es cierto? Entonces ya entran dentro de lo que pueda llegar a ser delirios obsesivos, trastornos que puedan a llevar a complicar lo que puede ser esta alteración de la realidad. Esta, eh, esta esquizofrenia, amigos, lleva un tipo de alteración interna y externa de la realidad, porque la realidad tiene que ver con algo externo y con algo interno, y esto es importante que nosotros lo sepamos. La realidad tiene que ver con algo externo y con algo interno, porque la realidad es un objeto afuera y un objeto interno. Afuera la estoy recibiendo y tratando de administrar de forma interna a través de mis cinco sentidos. Mis cinco sentidos hacen lo posible para tomar fragmentos de la realidad e introducirlos para que yo los pueda interpretar de acuerdo a, ya lo vimos, mis formas de ser, de pensar, de actuar, mis sistemas de creencias, mis experiencias, de acuerdo incluso a mi propia genética, muchos aspectos, multifactorial, la forma en la que el sujeto interpreta la realidad. Sin embargo, amigos, esta realidad externa puede ser modificada por una persona con trastornos esquizoides, puede ser modificada, puede que yo agregue un objeto extra, que vea un perro que me sigue. Es que hay un perro, ya vieron al perro que me sigue, están viendo ese perro que está siguiéndome desde hace un par de días y obviamente no existe tal animalito. Ya se dieron cuenta que detrás de mí hay una persona que está siguiéndome, pero que cada vez que me volteo se esconde. Entonces ya entra un delirio, una zona delirante bastante poderosa en estos sujetos, bastante apegada a la alteración de su realidad, porque ahora el sujeto ya no vive tranquilo. El sujeto comienza a caminar de espaldas, ¿es cierto? Viendo y protegiéndose de todo y de todos, a ver si este sujeto que asegura que lo sigue no está ahí. Entonces, esta realidad externa es modificada, pero también la realidad interna, porque hay personas que aseguran que su mente les dice que hagan determinada acción. Es que escucho una voz dentro que me dice que yo tengo que realizar determinada acción.
y acciones muchas veces que van en contra de sus propios valores. Por ejemplo, incluso hacerle daño a alguien. Hay personas que aseguran que hay voces internas que les dicen que hieran a alguien, que les hagan daño, que incluso les quiten la vida a personas o que se quiten la vida a sí mismos. Estas voces son continuas, estas voces se escuchan en el interior. Entonces, dentro de la realidad del sujeto y fuera de su realidad, este trastorno de esquizofrenia puede llevar a que el sujeto modifique tanto interna como externamente esa realidad, tanto la realidad externa que está procesando como la realidad interna ya interpretada, como los esquemas psíquicos que ya están formados, como las estructuras mentales que ya tiene, se llegan a modificar, se llegan a alterar, su propia realidad psíquica interna se llega a desestructurar. Eh, Algunas personas pues comienzan a tener previamente a este tipo de episodios de alucinación, de delirios, comienzan a tener apatía, ¿no? Esta sensación de no tener gusto por nada ni por nadie. Comienzan a ser abúlicos, la abulia es esta sensación como de desgana, pero al mismo tiempo de flojera, pero al mismo tiempo de pérdida de deseo que me está dando y que yo no quisiera que de alguna manera nada ni nadie pudiera acercarse ahora. Soy un abúlico, soy un apático, soy alguien que resisto la experiencia actual que estoy viviendo. La resisto tanto, mi yo psicológico resiste tanto esta experiencia actual que tengo que modificarla y tengo que hacer una nueva experiencia que de alguna otra manera incluya este tipo de elementos que modifican mi yo, que me atraen de alguna otra manera ese yo. Yo recuerdo una persona que precisamente en un psiquiátrico tenía este tipo de esquizofrenia con una alucinación bastante interesante. Esta persona alucinaba que veía un televisor, en donde estuviera, en una pared, él veía un televisor. Era algo increíble, ¿no es cierto? Él veía un televisor y de este televisor salían demonios bastante terribles que de alguna otra manera eh, lo atacaban. Y él intentaba defenderse. Entonces, de alguna forma, todas las paredes de su hogar tenían cosas, cuadros, cruces, recuerdos, llaves colgadas, para que no hubiera un espacio en donde él pudiera proyectar un posible televisor de esta forma psicótica, es decir, alterando la realidad externa, y de ese televisor salieran estos demonios y lo atraparan, ¿no es cierto? Este tipo de alucinaciones, amigos, de este tipo de alteración de la realidad es más común de lo que nosotros pensamos. Y les soy sincero, es tan común que de alguna forma muchas personas viven a diario con este tipo de alucinaciones, ya sea auditivas, olfativas, gustativas, táctiles, visuales, pero lo callan, ya sea internas, voces que le dicen en su cabeza algo, pero lo callan. ¿Por qué? Porque precisamente causaría el señalamiento de aquellos que posiblemente no me importe que no me señalen, me importe que no me vean algo diferente. Y mucha gente termina por callarse y mucha gente termina por no hablar de este tema. Existen también este tipo de trastorno delirante. Este es otro dentro de la gama. Este trastorno delirante se define por una idea que está definida, determinada. Tiene una certeza absoluta el sujeto de que esto es verdadero. Es decir, esta certeza no podía ser irreal, no puede ser fuera de la realidad. Por ejemplo, hay un sujeto que podría decir que entiende a los animales. Mira, mi perro me está hablando ahora. Oye, ¿y qué te está diciendo? Me está diciendo que está angustiado porque no sabe si mañana va a comer. Ah, caray. Y él te asegura y te dice, y no lo digo yo, de hecho hay experimentos, el doctor tal, y te nombré un doctor tal, dice que los animales se comunican
de una forma que nosotros, si pudiéramos tener tales ondas mentales, los entenderíamos. Tal vez yo tenga esas ondas despiertas. O sea, el cuate intenta, de alguna forma, incluso hasta científica, corroborar incluso su delirio, ¿no? O yo soy la reencarnación de Cleopatra. Te lo digo de corazón, Cleopatra vive en mí. Es más, ¿cómo sabe? A ver, ¿a poco no me gusta la leche? Me gusta tanto. Cleopatra se bañaba en leche, ¿no es cierto? A ver, ¿qué otra cosa? Y comienza de alguna otra forma a tratar de convencer al otro de su, eh, de su delirio. Eh, estos delirios son apodícticos, así se llaman, apodícticos. Quiere decir que el sujeto tiene una certeza absoluta de esto. O sea, si tú te ríes del sujeto, él se ofende, porque él tiene o sea, yo me comunico con un extraterrestre que me viene a ver todas las noches a mi casa y pues nadie lo puede ver más que yo, porque él me ha dicho que yo soy un elegido y que yo tengo que pasar de alguna otra forma un mensaje y pues ahí estoy, ¿no es cierto? Y tú le dices, oye, güey, pues ¿qué te metiste, no? ¿Qué te andas metiendo para Y el cuate se ofende, se siente mal, ¿no? Se siente muy mal. Dentro de estos trastornos delirantes hay diferentes tipos de delirios. Y hoy los quiero enumerar para que nos divirtamos un poco, porque no es para molestar a nadie ni para ofender a nadie, simplemente porque muchos de nosotros hemos caído en estos delirios. Es para que nos riamos de nosotros mismos y nos demos cuenta de que a veces también nosotros hemos llegado a caer en esta zona delirante. Delirios o esta zona paranoide, delirios paranoides. Estas personas que creen que los espían, son unos paranoicos, ¿no es cierto? Alguien me espía, hay un complot, en esta casa hay un complot en mi contra. Mi hermana y mi papá están comploteando en mi contra, están haciendo algo en mi contra. ¿Cómo lo sabes? Porque ellos cuchichean, mira, míralos, ¿cómo cuchichean? ¿Ya te diste cuenta cómo cuchichean? Mira, están hablando de mí. ¿Qué están diciendo? Tú le preguntas a una persona que deliria con este tipo de circunstancias y te dice, dentro de su delirio, te dice la persona, te dice, están hablando posiblemente de que yo, por ejemplo, no sé, y ahí saca su necesidad, de que yo no me recibí de una carrera. De eso es de lo que hablan, de eso es de lo que hablan, de que toda la familia se ha recibido de una carrera y yo no. Ah, y ellos hablan entonces de eso, ¿no es cierto? Sí, míralos cómo están hablando y se están riendo, se burlan de mí, se burlan de mí y los volteé a ver enojados, así como de hijos de su, ¿no es cierto? Entonces, tú en ese momento te das cuenta que ese sujeto está entrando y cuántos de nosotros no hemos caído en esas instancias, amigos. O sea, nada más para que nos demos un quemón de esto, ¿no? ¿Qué tal las vacunas? Ahora que fue la pandemia, ¿cuántas personas entraron con el delirio de que al vacunarte te estaban metiendo un chip o te estaban injertando algo genético o te estaban haciendo una modificación para que te volvieras ahora a determinada postura política? Porque ahora todo se mueve así, decían. Y ese es un complot, que es un complot social, mundial. Tú no tienes idea de ese complot. Había gente que me decía, yo decía, bueno, ya te vacunaste, sí. Qué pendejo, cabrón, ¿cómo te vacunaste? ¿No es cierto? No es posible que no, ya entraste en el complot del mundo. Casi, casi yo esperando a volverme algo, reptiliano o algo así. A ver, me veía diario al espejo, a ver si no me han salido escamas, cabrón. A ver qué pasa, ¿no? A ver si no me vuelvo reptiliano, una de esas complots de los que hablan. Y gracias a Dios, creo que nada más me quedé más pelón, pero ya no sucedió otra cosa. No he visto algo más, un cambio más, no lo he visto. ¿No es cierto? Entonces, este tipo de paranoia delirante, pues se da de una forma bastante interesante, amigo. Ya ustedes lo podrán ir viendo y midiendo en ustedes, ¿no? El otro es un trastorno delirante por celos. Tómala. No estamos hablando de nadie. Conste que no vamos a hablar de nadie, ¿ah? Pero este trastorno de delirio de celos muy posiblemente se da en muchos hogares. ¿Qué tal el sujeto que llega y de repente entra a la habitación y huele?
sea mujer u hombre, ¿ah? Esto es indistinto y huele. Y dice, esta habitación huele a sexo. Aquí solamente estás tú y mi niña o mi niño. ¿Cómo es posible que esta habitación huela a sexo? ¿Cierto? Tu esposa o tu esposo te dice, ¿qué? ¿Cómo que huele a sexo? ¿A qué huele? Esta cama huele a sexo, ¿no es cierto? Y comienzas entonces con el delirio de que cuando llegas, ¿no? Esa persona, esa cama, huele a sexo, ¿no? Y tú hueles a la persona, huele su ropa, esto huele a sexo, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, ¿qué tal con la persona que asegura que de alguna forma su pareja se ve con alguien en secreto? Y pues, ¿por qué creen que existen estos agentes secretos, los espías, ¿cómo les llaman, no? Estas personas que se dedican, los investigadores, que se dedican precisamente a hacer este tipo de casos, ¿no? Que prácticamente todos los que se dedican a este tipo de investigación privada, pues han pasado por investigar a la pareja de alguien, ¿no? De algún delirante que está seguro de que su pareja, muy posiblemente, esos detectives, claro, Iris, detectives, ahí están, detective privado a sus órdenes, ¿no? Quiero que siga a mi mujer o a mi esposo porque estoy seguro que se ve con alguien. Y este delirio te hace tener la certeza, o sea, estoy seguro de eso, quiero que le tome una foto, ¿cierto? Puede que el sujeto vaya a ver a su mamá o haga algo y no, pues después de 2 meses no encontré nada, señora, o no encontré nada, señor. ¿Cómo? Se me hace que usted no es buen investigador. No, si, hasta la cara de güey tiene, no. Usted no supo encontrar el momento perfecto, porque estoy seguro que él o ella me es infiel. Entonces, está delirando este sujeto. Ya le están diciendo, oiga, lo más riesgoso que hace su esposa es ir al súper y comprar frutilupis. Es decir, es lo más riesgoso que he visto que haga, comprar cereal con azúcar, porque no ha hecho nada riesgoso, es más, su vida no se ve muy divertida. Y de alguna otra manera usted está pensando, bueno, y este sujeto todavía hasta insulta al investigador, ¿no? Al detective. Dice, usted es un mal detective, ¿no? Usted no hace bien su trabajo. Bueno, ¿qué tal en la famosa erotomanía? Erotomanía es aquella que te lleva a creer que el otro está enamorado de ti. ¿Ya vieron cómo me desea? ¿Ya vieron cómo me echa unos ojos de deseo? Me quiere comer. No, no, no. Si les digo, si yo cedo tantito, me devora. ¿No es cierto? Güey, ni siquiera te están viendo, ni siquiera te están pelando, no es más, están viendo a la persona de atrás, están saludando al de atrás y ya viste cómo se muere por mí. Y ahí estás, esta famosa zona delirante que se da incluso en la fama, ¿no? Es esa persona que se inventa, que incluso alguien famoso y tiene ese delirio de que le ama, ¿no? Es que esta persona me ama y porque un día se tomó una fotografía en un restaurante, aquel famoso ahora le ama. Intenta encontrarle, ¿no? Esos fanáticos que incluso hasta salen películas, intenta encontrarlo. ¿Sí te acuerdas de mí, no es cierto? Soy yo, aquel que prácticamente es el amor de tu vida, ¿no? Y el famoso, y ahora tú qué onda, güey, ¿quién eres, caray? Es cierto, entonces, esto sucede más a menudo de lo que ustedes creen, amigos. Esto sucede más a menudo de lo que ustedes creen, se los digo de corazón. Eh, ¿Qué tal la persona que cree que, o mejor dicho, está seguro? Porque aquel delirante, recuerden que es alguien apodíctico. Hablábamos de que este sujeto tiene la certeza absoluta. Él tiene la certeza absoluta de que el otro está enamorado de él, o de que la otra persona está enamorado de él, o de que lo acosan. Entonces, y esto es peligroso, porque pueda llegar a literalmente señalarte de acoso. Es que me acosa. Oye, yo simplemente soy educado contigo. ¿En qué momento te estoy acosando? Es que esa mujer o ese hombre me acosa, ¿no? No están viendo cómo tiene deseo para mí. O sea, literalmente, cada que volteo me está viendo el trasero.
¿No es cierto? Cada que volteo, está intentando comerme con la mirada, ¿no? Y tú te das cuenta enseguida que la persona o el otro sujeto a lo mejor incluso ignora a esta persona, pero este sujeto por su necesidad, por su deseo, está atribuyéndole al otro determinadas características que muy posiblemente, ¿no? Ese sujeto desea en él y que muy posiblemente no ha obtenido y que necesita modificar su realidad para poder compensar precisamente aquel objeto que no tiene. ¿Cuál es aquel objeto que no tiene? Precisamente tal vez afecto, amor, cariño. Por eso le atribuye que el otro, o deseo, ¿no? Le atribuye que el otro le desea. ¿Sí? Eh, el trastorno delirante por daño. Eso es otro. Me odia, me quiere dañar. Es decir, eso es muy clásico. Ese sujeto me odia, ese sujeto me quiere dañar, mi vecino me odia, mi madre me odia, hace todo lo posible para impedirme el que yo sea feliz. Mi suegra me odia, mi jefe de trabajo me odia, mi maestro de la escuela me odia y por eso me reprueba. Y pues, güey, nunca estudias, nunca asistes a clases, nunca te presentas sobrio en un examen. ¿No es cierto? Y de alguna manera atribuyes al maestro que te odia, ¿no? Comienzas a modificar la realidad que de alguna manera te está pareciendo peligrosa. Oye, ¿por qué viene reprobando? Es que me odia el maestro. Y tú lo puedes poner como pretexto o bien puedes tomarlo como una creencia real, es decir, como algo real. Y el maestro me odia y el papá o la mamá va a hablar con el director y, oiga, el maestro odia a mi hijo. El maestro dice, tiene su hijo, cabrón. Ese güey ni loco. Es más, ¿a poco viene al salón? ¿Todavía sigue en lista? ¿No es cierto? Ese cuate ni sé quién es más, ¿cómo puedo odiar a alguien que no tengo ni idea de quién sea? Y esto pasa muy a menudo. En casa me odia mi hermano, me odia mi madre, me odia mi hijo. Y si es algo también muy común. Entonces, aquí es donde estas personas, pues, comienzan a señalar al otro para que de algún modo amortigüe ciertamente la insatisfacción, la frustración de su realidad y por eso mismo todo ese coraje lo vuelcan sobre el otro. Quisieran dañar al otro, pero como no pueden, lo que dicen es que el otro los intenta dañar. Como yo no puedo dañarte a ti, yo digo que tú me dañas a mí. En ese momento te estoy transfiriendo todos mis sentimientos como si tú los tuvieras para mí. ¿Sale? Siguiente delirio, la megalomanía, amigos, pues esto es prácticamente, ya lo sabemos algunos, ¿no? Esta persona que pueda tener o creer que su realidad es superior a los demás. Yo la verdad es que soy una deidad que vine a este mundo a dar paz y orden, ¿no? O yo muy posiblemente tengo un superpoder, ya les decía, el hablar con animales, o yo puedo contactarme con alguien que nadie puede, o yo puedo ser aquel sujeto que tiene un don especial que nadie puede tener, ¿sí? Yo soy aquel que puede sentir lo que sienten las plantas, o yo soy aquel sujeto que tiene ese poder de entender a los bebés. A ver, pásame al bebé, le pongo la mano en la cabeza. El bebé está reprimido. El bebé tiene sueño y de alguna otra manera el bebé no se siente satisfecho, ¿no? Entonces, tú estás convencido de que tienes ese superpoder. Eso es lo más impresionante de todo, ¿no es cierto? El delirio por enfermedad, amigos. Tengo una enfermedad, incluso ya te hicieron estudios, ya estás ahí, de todo, bueno, pues es parte, es el preludio, el inicio de lo que puede hacer una persona que padezca, comienza a padecer enfermedades psicosomáticas, enfermedades creadas por él mismo. Es una persona que sufre un delirio de enfermedad. Comienza de esa forma pensando, creyendo que tiene algo, es que yo siento algo, yo cada que paso saliva, o yo cada vez que voy al baño, o yo cada vez que estiro mi brazo, o yo cada vez que camino, o yo cada vez que muevo mi ojo para este... Y ahí está la persona. Incluso les digo, se documentan, se vuelven alguien con mucha habilidad para poder hablar del tema. Llegan y le enseñan al médico, incluso
todo un diagnóstico que ya prepararon, ¿no? Hay diferentes tipos de delirios, dentro de los que ya a lo mejor pueden caber más, pues son delirios, los podemos ver como delirios raros, así podrían caber, ¿no? Como delirios raros. Por ejemplo, hay personas que podrían decir, John F. Kennedy sigue vivo y es mi vecino, y aquí está a un lado, ¿no es cierto? Es más, no hables fuerte porque te puede oír, güey, no manches, es más, no hables fuerte, güey, pero él es mi vecino y sigue vivo. Entonces, Kennedy, güey, no mames. Neta, sí, güey, aquí está junto y sale en las mañanas y yo lo veo, ¿no? Hay la persona, ¿no? Que asegura eso. O puede haber una persona que asegura que él produjo el terremoto de la Ciudad de México del 19 de septiembre. Güey, yo lo produje, yo pensé que iba a suceder y ¿qué crees? Empezó a suceder. O sea, yo lo hice. No tienes idea de lo que puedo hacer, ¿no es cierto? Estas personas, de alguna u otra forma, con este tipo de delirios bastante extraños, ¿no? Posteriormente vienen los trastornos esquizoafectivos, amigos. Estos, bueno, mezclan deterioros anímicos, puede ser depresión, bipolaridad, ¿no? Ansiedad y depresión, cualquiera de estas dos eh, estados maníacos, ¿no? Síntomas anímicos y síntomas psicóticos, es decir, alucinaciones y al mismo tiempo depresión se unen y hacen un estado esquizoafectivo. Esto se da de manera común, ¿no? Una persona que en medio de la depresión comienza a tener un trastorno, ¿no? De alucinación. Y tú dices, ay, caray, comienzo a escuchar, a ver, comienzo a sentir, a percibir, es algo que se da también. Están los episodios psicóticos breves, que son los más clásicos, que muchas veces hemos entrado, algunos de nosotros en ellos, duran alrededor de un día, algunas horas, un mes, son breves, no tardan más tiempo, el sujeto se recupera por completo, ¿no? En este tipo de episodios el sujeto alucina algo o bien tiene algún tipo de, se podría decir, de delirio, ¿no? Pero es espontáneo, surge de la nada y se quita enseguida, ¿sale? Puede ser secundario al consumo de sustancias, puede ser secundario al consumo de sustancias el que se den estos episodios psicóticos breves, ¿no? Una persona que como literalmente diríamos se quedó en el viaje, ¿no? Y puede que comience a alterar su realidad posterior al consumo, días incluso posterior al consumo. Me han llegado así personas, sobre todo personas que se meten ahora ayahuasca y estas cosas que vamos a meternos no sé qué y vamos a hacer la ceremonia de la no sé cuándo y comienzan a ocupar este tipo de elementos y terminan muchas veces, a mí me han tocado aquí jovencitos que terminan en estados psicóticos en donde sienten que todo el mundo les odia o bien que la gente, el mundo, que los persigue algo, bueno, delirios, ahí están en el medio de esto. Está la psicosis posparto, que es algo muy natural, mi bebé me odia. Es algo muy natural, ¿no? Muchas mamás lo aseguran, mi bebé me odia, mira cómo me resiste, mi bebé hasta me muerde, le pongo el pecho y me muerde, me odia, mi bebé está en mi contra, ¿no es cierto? Esta psicosis se da de manera natural o alucina, ¿no? La persona que oye voces que le dice que su bebé va a morir, o es muy natural, o sea, esto se ve más común de lo que tú crees, te lo digo de corazón. Muchas mujeres que habrán tenido bebés, tal vez en su momento habrán experimentado este tipo de episodios, ¿no? ¿Por qué sucede esto, amigos? ¿Por qué sucede el que se altera la realidad? ¿Qué es real, entonces? Y yo te voy a decir algo, para estas personas lo que sucede, ya visto desde un punto de vista más filosófico y menos apegado a un aspecto clínico determinado por la psiquiatría y viendo desde una zona mucho más apegada a lo que pueda ser esta filosofía psíquica, podemos darnos cuenta de que el deseo del sujeto es el que muy posiblemente le lleva a esto. Entonces, el deseo del sujeto muchas veces tiene que ver con un deseo externo. Por eso hay mamás que injertan deseos o papás que injertan deseos en sus hijos y que inconscientemente el niño se lleva a realizarlo. Es que mamá quería tener una niña y fue un niño, pero de niño lo disfrazaba de niña, le ponía vestiditos, y, o sea, ya la mamá, el papá modificaba la realidad de ese pequeñito y comenzaba entonces de alguna otra manera a llevarle, encaminarle a cumplir un deseo que ni siquiera era el deseo del niño y que termina por llevarlo como una carga de responsabilidad para realizar.
¿no es cierto? Entonces, muchos de nosotros estamos cumpliendo deseos que son deseos ajenos, ni siquiera son nuestros propios deseos, ni siquiera pueden ser nuestros propios deseos. ¿Cómo es que un sujeto pueda perder su realidad? ¿Cómo es que un sujeto pueda perder su realidad, amigos? Pueda perder el juicio, la razón. Bueno, esto es un tema que de alguna forma tendríamos que abordarlo desde la propia necesidad del sujeto, porque cada uno de estos que hemos analizado el día de hoy, cada uno de estos delirios denuncian, anuncian determinadas zonas de necesidad, de deseo de ese sujeto, de irrealización, de una búsqueda incansable de ese sujeto para que las cosas sean como él quiere, como él desea, pero como no son así, modifica su realidad. Y la gente afuera ve que está modificando su realidad y al sujeto no le interesa, porque él es feliz, él de esta forma obtiene algo y de esta manera está recibiendo. Y esta es la forma en la que el sujeto se lleva a degradar su realidad hasta el punto en el que entra ya en zonas patológicas, hasta el punto en el que entra incluso a modificar esa realidad, incluso visual, auditiva, gustativa, táctil, y sentir y ver cosas que no existen como tal, que no son verdaderas y que están fuera de su realidad personal. Aquí es donde llega esto. El deseo del sujeto se convierte en un motor del futuro de ese sujeto. Si el sujeto no realiza, no se lleva a la realización, esto lo va a llevar a un estado de modificación de esa realidad, porque va a estar obsesionado con conseguir aquello que no tuvo, que no le fue concedido. Y esta es la forma natural que yo les comparto el día de hoy. He observado, amigos, tiene por desarrollo nuestra zona psicótica humana. Yo les agradezco el día de hoy a aquellos que estamos aquí presentes y les invito, amigos, con mucho gusto a que se conecten ahora mismo, a que se conecten a un enlace que ya les envié por ahí en el grupo, y los que no, ahora mismo les comparto el enlace, amigos, para que puedan entrar a una pequeña junta que vamos a tener de información acerca del diplomado que nosotros vamos a iniciar el próximo sábado 15 de abril a las 5 de la tarde, y que vamos a tocar precisamente estos temas. El tema que vamos a tocar precisamente es la construcción de la realidad, y lo vamos a tocar desde el enfoque, la óptica de lo que pueda ser la neuropsicología. Va a ser literalmente una aventura increíble, 6 meses de aprendizaje de cómo construimos, configuramos, desconfiguramos, perturbamos la realidad y la volvemos a configurar. Esta va a ser una experiencia única. Vamos a tener la oportunidad de vivir este tipo de experiencias. Así que yo les invito, amigos, a que ahora nos sigan a este enlace que yo les voy a compartir con mucho gusto ahora, y que en este momento yo me voy a desconectar visualmente, pero voy a seguir con ustedes. Les comparto el enlace y me voy a conectar ya directamente a la otra plataforma para también estar con nuestros buenos amigos. Así que voy a detener la grabación en este momento, amigos. ¿Sale? Detenemos nuestra grabación.